Les quiero invitar a hablar del valor del sentido creativo que tiene la conciencia para la creatividad. Como hemos visto, antes se interesó mucho por saber quién era o quién no era creativo y se lo veía así, personas que eran creativas, personas que no eran creativas. Boden, por ejemplo, habla de H, creatividad, estas personas que han pasado a la historia como Leonardo da Vinci, y la P, creatividad, que seríamos las personas más normales, pero que vivimos una pequeña creatividad. Y se interesaban también por estimular el pensamiento creativo con muchos test, medirlo y, por otro lado, intentar descubrir, intentar definir la creatividad. ¿Creen ustedes que se puede definir la creatividad? Cuando en un solo congreso se encontraron más de 400 aproximaciones solo al concepto, y así cada investigador va teniendo sus propias percepciones de lo que es la creatividad. Yo creo que podemos aspirar a aproximarnos a este campo de conocimiento desde diferentes disciplinas, desde diferentes aplicaciones. Les invito a compartir las vuestras. ¿Cómo se produce la creatividad? ¿Dónde se encuentra?, se preguntaban otros. Desde el punto de vista de la formación, nos interesa sobre todo el para qué de la creatividad. ¿Cuáles son las implicaciones personales, sociales, económicas, las implicaciones culturales y sobre todo educativas que tiene la conciencia en la creatividad, o la creatividad y la conciencia? Una primera reflexión es que la conciencia amplía campos del conocimiento y formas de acercarse a la realidad. Podemos tener clases tradicionales o podemos aspirar a que aún el sistema, que parece una madre que pone límites, podamos trascender y desde nuestro propio hacer creativo conectar con los alumnos y motivarlos de otra manera para que esas implicaciones educativas se vean manifestadas en una manifestación personal en esta área. Alguna vez se creyó que el mundo era cuadrado, pero bastó un visionario que tal vez imaginó o intuyó que el mundo era redondo. Les quiero invitar a pensar, ¿qué mundo imaginan ustedes? Ahora que lo podemos ver desde el espacio, que hemos avanzado mucho en la ciencia y en la tecnología, ¿qué mundo queremos crear? En ecología, con el clima, con el medio ambiente, con los grupos sociales, con las comunidades, con las desigualdades que aún vemos en este mundo. ¿Qué mundo es el que queremos visionar y crear para nuestros hijos, para las generaciones futuras? Es importante conectar, recordar algo que todos sabemos. Nos acercamos al conocimiento desde diferentes ámbitos y todos los ámbitos son importantes. Desde el ámbito más primario, empírico y sensorial, cuán importante es dejar que nuestros alumnos pequeñitos, para los maestros que forman en magisterio infantil, por ejemplo, y que se encuentran que hacen fichas y más fichas, olvidando la riqueza del mundo multisensorial, olvidando nosotros mismos de la importancia de la corporalidad, de las sensaciones, de los instintos. Es importante tanto como la reflexión lógica y analítica para acercarnos al conocimiento, poder comprender y ser mejores pensadores y un profesor autorreflexivo, un profesor creativo, pero sobre todo un profesor consciente, que podemos acercarnos a la realidad de un modo intuitivo y creativo, con otros lenguajes analógicos, intuitivos, metafóricos, donde otros conocimientos también cobran vida y sentido en nuestra realidad presente, en nuestro contexto. Podemos acercarnos al conocimiento de un modo más integral y holístico y de un modo más trascendente y contemplativo.
Es importante reflexionar el campo de conocimiento de la creatividad desde un enfoque complejo y evolutivo para poder trascender esta dualidad de la parte o del todo. Cada investigador es importante, ya sea que se sitúe en el ámbito psicológico o en el ámbito humanista o en el ámbito de lo social, organizando congresos de ciudades creativas, organizando redes que interconecten experiencias e investigaciones con otros. Cada persona es importante y cada investigador de creatividad también necesita saber que su contribución es importante en un campo mayor, pero no confundir nuestra pequeña parcela con el grandioso campo que tenemos como fenómeno de la creatividad. Vamos a ir valorando desde un enfoque complejo y evolutivo de conciencia todos los aportes, integrando el conocimiento en complejidad de conciencia, trascendiendo esta dualidad de lo bueno y de lo malo, de lo creativo y de lo no creativo, como cuando tenemos, por ejemplo, una emoción contradictoria y la tenemos a la vez. ¿Qué hacemos con eso? Queremos esto y queremos algo que es totalmente lo contrario. Podemos elevarnos en ampliación de conciencia para poder lograr encontrar esa síntesis que nos va a llevar a la coherencia en esa decisión que cuando es en coherencia va a afectar a las personas que nos rodean. La conciencia y la creatividad está vinculada necesariamente a un enfoque que va más allá de las disciplinas de la pedagogía, de la filosofía, como los aportes ahora que nos hace la física cuántica, las neurociencias tan importantes para la labor que hacemos. Pero también nos encontramos realidades múltiples en un aula y tenemos todo preparado, pero hay una contingencia social tan importante, un acontecimiento mundial que no podemos ignorar. Por lo tanto, necesitamos considerar también los medios, la cultura, el arte, las tradiciones, la multiculturalidad y toda la interculturalidad que tenemos en nuestras aulas. Por cierto, también las tecnologías de la información y esos campos de energía que algunos investigadores como Saturnino de la Torre ya está investigando, algo que va más allá del clima que necesitamos en el aula. Vamos conectando con otros campos del conocimiento que van integrando conocimientos, integrando diferentes dimensiones. ¿Cuál es la generación que estamos nosotros llamados a formar? ¿Qué ocurre con estos niños que traen nuevas facultades, que son inquietos, que son inteligentes, tremendamente brillantes? Estos niños que se les llaman índigos y cristales, ¿qué sabemos de ello? ¿Cómo es que vamos a preparar a niños tan creativos? Tenemos un gran desafío, muchísimo por investigar y estamos puestos con la voluntad en ello. Todos aquellos que tenemos que compartir este campo de creatividad social.